Buenas noches. La semana anterior estuvimos conversando con nuestro buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, acerca de lo que puede ser, en su criterio, en este caso, el mundo del futuro, de lo que podría pasar de aquí a un siglo, 2 siglos, y estuvimos haciendo una nota que en verdad a nosotros nos encantó mucho por todo lo que nos dijo entonces Juan. Hoy traemos al director del centro de día de aquí, de donde estamos grabando, de Ceejín, en Murcia, España, Juan José Gómez Matallana, un muchacho muy joven que hace años que ya es director de este centro de día. Pero mucha gente allí en América del Sur no tiene muy claro lo que es un centro de día. Vamos a hablar con él hoy acerca del tema del mundo actual. Con Juan hablamos del futuro. Ahora con él vamos a hablar del mundo actual. Pero antes quiero que él les cuente qué es un centro de día aquí en España. Bueno, Milton, te agradezco mucho la invitación que me haces para dialogar amablemente contigo y compartir. Bueno, pues aquí no hay nadie sabio, ¿no? Vamos creciendo y vamos aprendiendo durante la vida, pero bueno, es bueno compartir sugerencias, reflexiones y entre todos de verdad construiremos una mayor sabiduría, a lo mejor una mayor amplitud de miras, ¿no? Bueno, me preguntas por un centro de día, ¿no? El centro de día es un recurso de atención, de cuidado, es un hogar para personas mayores durante 7 o 8 horas al día. Con eso se recogen las personas por la mañana con el transporte y durante el día reciben una atención multiprofesional a través de la psicología, de la enfermería, de la terapia ocupacional, de la fisioterapia. Las personas son estimuladas desde muchos puntos de vista. Son acompañadas para que las personas en el proceso de deterioro del envejecimiento pues mantengan lo más posible la mayor capacidad posible de desenvolvimiento en la vida. Así permitimos también que las familias que a lo mejor han tenido que irse a sus trabajos puedan conciliar su vida laboral con el cuidado de los mayores y no nos veamos enseguida empujados a llevar a las mayores a residencias. Es un centro que está funcionando muy bien porque lo que permite a la persona mayor es seguir manteniendo un nivel de activación física muy bueno, con un ejercicio diario, con unos movimientos, con paseos, con una atención de rehabilitación adecuada física. Permite a la persona mantener las relaciones sociales con los demás, que eso habilita mucho el corazón, los afectos, los sentimientos, la mente, y activa la parte emocional, la parte espiritual también de la persona, porque juntos comparte pues lo que es la vida, lo que son las luchas contra la enfermedad a veces, contra el deterioro de algún miembro del cuerpo, y la verdad es que crea un bienestar y unas posibilidades enormes en la persona. ¿Hay un límite de edad para poder entrar en un centro de día? Pues son recursos habilitados para mayores. Aquí el término de mayor, como en el proceso de envejecimiento, parece que el límite lo tenemos que ir subiendo más arriba porque las personas llegan con un alto nivel de actividad en general. Pero esos centros están pensados a partir de los 65-70 años. Y ya el límite por arriba no hay. Se puede llegar a 200 años en un bienestar grande en la vida. Ahora bien, Juanjo, el mundo, por lo general la gente dice que es muy hermoso, pero nosotros también pensamos que el mundo tiene un gran defecto llamado hombre. ¿Qué pensás al respecto? Yo comparto la primera parte de la pregunta. El mundo, como lo conocemos, el planeta Tierra, dentro de su fragilidad en el universo, es una creación maravillosa, es un pequeño ecosistema sustentado frágilmente por unas condiciones concretas para que la vida se mantenga, y el mundo es hermosísimo, el mundo es precioso. Solamente basta con dar un paseo por nuestra naturaleza, con contemplar qué bonita que es la vida, a veces contemplada en su digamos, en su expresión natural, ¿no? Evidentemente. Y me añade el latiguillo de que parece que tiene un defecto llamado hombre. La verdad es que
el hombre, en medio de esa creación tan bonita, de ese mundo tan bonito, tan hermoso, el hombre puede ser un factor que ayude a resaltar, a cuidar, a potenciar, a recrear esa belleza que el mundo es, o puede ser también un elemento que sirva de destrucción, de autodestrucción, que sea un elemento que en vez de favorecer el proceso de belleza, de creación, de creatividad que la misma naturaleza lleva en sus entrañas, sea un elemento que obstaculice ese proceso de recreación de la belleza de la vida. Entonces, el hombre, yo creo, es la especie, en medio de toda esa creación, que en base a su libertad, en base a su capacidad racional, puede decidir qué camino puede emprender en la vida. Si servir a la belleza que el mundo es, o servirse del mundo para destruirlo y servirse a sus propios intereses, muchas veces egoístas y algunas veces autodestructivos, ¿no? Entonces, el hombre, en base a su responsabilidad, es la única criatura que tiene esa responsabilidad básica de ser co-creador de la belleza de la naturaleza, ¿no? En eso nos da una responsabilidad enorme. Claro, el hombre es un defecto cuando sirve de destrucción de la naturaleza, cuando sirve de elemento distorsionador, cuando sirve para cargarnos la herencia tan bonita que hemos recibido, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir que el hombre actúa como defecto cuando no utiliza su responsabilidad, su libertad en ayudar a que la vida siga propagándose, ¿no? Yo diría que el ego, yo diría que la parte económica, por sobre todas las cosas, hacen que lo que nosotros los americanos le llamamos al Amazonas el pulmón del mundo, lo están destruyendo totalmente, precisamente por problemas económicos. Entonces, evidentemente, en cada parte del planeta Tierra hay gravísimos problemas, y reitero, por la parte económica y muchas veces por la parte política. La segunda pregunta que te quiero hacer es: ¿en qué mundo vivimos? Pero quiero aclarar de que nosotros vivimos en un mundo muy variopinto. O sea, no es lo mismo vivir en Ecuador que vivir en los Emiratos Árabes Unidos. Son dos mundos completamente diferentes desde todo punto de vista que uno lo pueda mirar. Nosotros, por ejemplo, en Ecuador, aquí en España, vamos a comer, nos ponen un cuchillo, nos ponen un tenedor, una cuchara, y yo te cuento que cuando estuve en Ras Al Khaimah, es una ciudad y un equipo de los Emiratos Árabes, a mí y a mi familia no nos invitaban después de los partidos a las cenas que ellos hacían en el camino de regreso a Ras Al Khaimah. Recién como a la mitad del campeonato, un día necesité ir a hablar con el delegado del club, había perdido mi tarjeta de identificación como entrenador, entonces sabía a qué restaurante iban y fui, y estaban todos comiendo sin sillas, en cuclillas en el suelo, digamos con una gran paellera en el medio, y todos comiendo con la mano. Con la mano. Entonces, claro, a mí me asombraba el hecho de que no nos invitaban, y a mi señora también, pero ahí nos dimos cuenta en qué mundo vivimos, que es absolutamente, bueno, de ahí montones de anécdotas que podría hacerte al respecto en distintos puntos de la tierra donde nosotros hemos estado. ¿A ti qué te parece? ¿En qué mundo vivimos? La verdad es que evidentemente no se opina igual de en qué mundo vivimos desde España, que tú lo has explicado bien, ¿no? Yo creo que para hacernos una composición de lugar humilde, real, de cómo es el mundo, sería muy necesario viajar, porque viajar y estar en distintos espacios del mundo, en distintos países, en distintas culturas, te da una amplitud de miras de lo complejo, de lo diverso que es el mundo, y también te puede dar el regalo de que humildemente uno vea que sus puntos de vista, su herencia cultural, los paradigmas concretos en los que uno se desenvuelve su vida, a pesar de ser muchas veces valiosos,
son cuestionables, son relativos a veces. O sea, ninguna cultura tiene la verdad última ni la verdad plena. Ojalá que nuestra vida sirva para que nazcamos en el lugar que nazcamos, que hayamos venido al mundo, podamos llevar a buen puerto el edificio de nuestra vida. O sea, yo muchas veces lo que pienso, ¿no?, es de que desarrollemos cada persona del mundo lo que significa su vida, independientemente del lugar donde haya nacido. O sea, que la cultura no sea la cultura o el país en concreto, las condiciones socioeconómicas en las que ha nacido, no sea el factor último que determina la vida de la persona, sino que uno desarrolla para lo que ha venido al mundo el sentido de su vida, sus capacidades, sus cualidades, independientemente de que haya nacido en Arabia, que haya nacido en la India, que haya nacido en España o que haya nacido en Estados Unidos. Se comprende, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en un mundo complejo por un lado, por otro lado muy frágil, muy convulso a veces, en unas condiciones que a los que vivimos en países civilizados nos puede dar la sensación de que lo tenemos todo un poquito controlado, que parece que conocemos ya la verdad última de la vida. En realidad, cuando uno viaja, cuando uno contempla lo que es el funcionamiento del mundo, se da cuenta de que con humildad, de que sabemos poco, controlamos poco, y con humildad es verdad que hemos avanzado en el conocimiento de muchas cosas, hay avances maravillosos, pero por otro lado nos tiene que dar la humildad de que el mundo no lo controlamos por unos avances científicos o por unos avances tecnológicos. La verdad de la persona yo creo que se dirime, que se finaliza en otro nivel. ¿Por qué, Juanjo, esa diversidad pero tan grande? Nosotros, por ejemplo, también tuvimos oportunidad de dirigir un equipo en África, en este sentido, en Orán. ¿Y por qué la vida, reitero, allí en África también viajamos con el equipo a distintos puntos de África? ¿Por qué la gente vive allí de esa manera? ¿Por qué en Abu Dhabi, en la capital de los Emiratos, se vive de una manera totalmente opuesta? ¿Por qué en Centroamérica es tan convulsa? ¿Por qué esa diversidad tan grande? ¿Qué te parece? A mí me parece, aquí se puede abrir una reflexión en varios frentes. Uno es el orden, digamos, la estructura coyuntural, económica, que se ha establecido en el mundo en base digamos, sobre todo en los últimos 50, 60 años, a la implantación de un sistema, vamos a llamarlo capitalista, en el que hay unas zonas del mundo que han quedado beneficiadas, entre comillas, como digamos, potencias económicamente fuertes. Esa potencia económicamente fuerte, muchas veces herencia también de la época colonial. Fijemos el mundo que la zona rica o la zona enriquecida muchas veces coincide en su momento con los países, con las zonas que fueron potencias colonialistas del sur. Llamemos sur a América Latina, África y Asia, ¿no? Entonces es verdad que el sistema capitalista se alimenta de que haya zonas donde se producen servicios, donde hay una alta tecnología, donde hay un tipo de profesión y de manejo digamos, del mundo financiero, y hay otra parte del mundo, estamos hablando de 2/3 de la humanidad en términos de población, que se ha quedado, digamos, como mano de obra a veces barata, como territorios de los que vamos sacando materias primas a veces, de nuestros móviles, de nuestra tecnología, de lo que tú hablabas del Amazonas, de madera, de los recursos naturales. Esas zonas del sur se han quedado como pilladas económicamente a través de la deuda, a través de programas que se le han impuesto a veces a esos países para extraer el mundo rico las materias primas que muchas veces necesitamos del sur, ¿no? Entonces digamos que se ha producido una especialización por zonas en base al desarrollo económico, ¿no? Una zona rica arriba, donde vive 1/3 de la población mundial, en unas condiciones en general muy buenas, aunque dentro de esos mismos países se crean bolsas de pobreza también que necesita el sistema, y 2/3 de la humanidad que viven en esa franja sur, que no tienen el acceso muchas veces ni a las condiciones más dignas de vida. Estamos hablando de una vivienda, estamos hablando de un pequeño hospital, de una pequeña atención sanitaria, y estamos hablando del acceso a la educación básica de tantos millones de personas, ¿no? Y desde el punto de vista humano, el mundo, es verdad que la riqueza o el bienestar material tiene
la tentación o nos puede llevar a desnaturalizar la vida. Estamos sufriendo un proceso de tecnología muy potente, ¿no? Se está hablando ya de que el ser humano que vive en Europa, en Estados Unidos, en Japón, se está desconectando de su esencia, se está desconectando de la naturaleza, se está desconectando de lo que es esencialmente como persona, y nos hemos metido en un nivel de vida, muchas veces mecanizado, rutinario, con estrés, con prisa. Están apareciendo otros fenómenos, depresión, muchas enfermedades asociadas al estilo de vida muchas veces poco natural. Y sin embargo estamos viendo que algunas veces en la carencia material que tienen en los países del sur siguen manteniendo una estructura de valores, de conexión con la vida, de solidaridad, de compartir cosas, de arraigo de las grandes tradiciones religiosas que en el sur civilizado han entrado en crisis. Sin embargo, en países donde no hay ese bienestar material, arraigan las grandes tradiciones también religiosas y espirituales, ¿no? Entonces, te he pintado así muy someramente cómo yo veo desde el punto de vista económico y humano ahora mismo el mundo en el que vivimos y muchas veces la distribución tan injusta de las posibilidades de vida que ahora mismo tenemos en el mundo. En un momento dado me estabas describiendo a Italia y te voy a decir por qué. Nosotros estuvimos trabajando allí, cogimos la ciudadanía italiana, no perdimos la uruguaya, pero el norte de Italia, por sobre todas las cosas, la Lombardía es la parte rica de los italianos. El sur, sobre todo de Nápoles hacia abajo, los propios italianos del norte a los del sur, en italiano, despectivamente les dicen terrones, terrón de tierra, le dicen terrones. A mí el Milan me había dado un coche con chapa de Salerno, del sur, y muchas veces en alguna cuestión de tráfico o algo, terrones, me gritaban, en fin. ¿Estás contento con el mundo que te ha tocado vivir a vos? Esa pregunta me lleva como, parece que podemos plantearnos, elegir en qué mundo, ¿no? No estoy contento con esto, ¿no? Parece que es una pregunta un poco que tiende al capricho, ¿no? Al deseo, ¿no? Yo prefiero darle una vuelta de tuerca a la pregunta y partir mi vida de que este es el mundo que nos ha tocado vivir. Me guste a mí o no me guste, a mí no se me ha dado a elegir, ¿no? He tenido la suerte, entre comillas, o la circunstancia concreta de haber nacido en Cejín, de haber nacido en una familia concreta. Son circunstancias que no se eligen, ¿no? Lo que sí tenemos que explorar cada persona es aprovechar las circunstancias en las que se desenvuelve nuestra vida, aprovecharnos de, entre comillas, o sacarle el máximo jugo a la familia en la que me ha tocado vivir, al pueblo tan maravilloso en el que me ha tocado nacer, a los amigos que la vida me ha ido regalando, a mi propia forma de ser, mi carácter, mis cualidades, mis limitaciones, mis heridas, mis formas de pensar a veces más acertadas, otras veces menos. Esas circunstancias las he tenido como regalo en la vida. Lo que se trata es de aprovechar de esas circunstancias, de aceptar esas circunstancias, de saber sacar el jugo que me presentan esas circunstancias, de saber sacarle el sentido que tienen esas circunstancias para llevar mi vida a buen puerto, ¿no? Para tratar de escribir mi biografía, que yo cada día pueda decir, dentro de mis limitaciones, dentro de mis carencias, dentro de mis fallos, de mis errores, que no son pocos, estoy orgulloso de la biografía que yo estoy escribiendo con mi vida. Asumo los errores, asumo las dificultades, las limitaciones, asumo mi falta de madurez a veces, y por otro lado estoy orgulloso de esta decisión, de haber aceptado esto, de haberme aprovechado de determinado parámetro de mi cultura, de mi familia, para haber desarrollado mi biografía, ¿no? Eso sí es una cosa por la que yo tengo dentro de mi corazón que me bulle, ¿no? Si yo hoy se me acabara la vida, que es una posibilidad, yo estaría orgulloso de la biografía o de la huella que yo he dejado en mi paso por el mundo, en las circunstancias concretas en las que se ha desarrollado mi vida, ¿no? Entonces eso es una pregunta interesante para hacerse cada día. Muy bien. Ahora viene, yo diría, la pregunta clave
de la entrevista. El otro día, cuando hablábamos con el psicólogo Juan del Amor Moya, a pesar de que estábamos hablando de lo que nos podía deparar el futuro del mundo, en un momento dado hablamos también del mundo actual. Entonces, yo le decía que me encontraba un poco perplejo por lo que está pasando en el día de hoy con el virus del COVID-19. Pero también le decía que la Tierra, durante su infinita historia, ha tenido catástrofes increíbles por todas partes donde la estén mirando. Y volví a 30 años atrás, al año 90. Entonces yo le decía, lo tengo anotado, a Juan, que en el año 90 fue, digamos, la gran espantada de las vacas locas. Los medios de comunicación se hicieron eco, pero no el eco que han hecho en este momento con el COVID-19. Sí. Después, en el año 99, el francés, nacido a principios del siglo XVI, en 1503, Nostradamus, predijo en aquellos momentos el fin del mundo. Sin embargo, aquello no aconteció. Después vino en el año 2000 lo que les llamó el Millennium Bug, o sea, en el año 2000, fallos gravísimos en todos los sistemas del mundo. Aquello parecía que se venía el fin del mundo. Aquello tuvo una trascendencia brutal. En el 2002 apareció el primer COVID, el SARS-CoV-2, que era síndrome respiratorio agudo grave, neumonía, pero que también se entrelazaba un poco este SARS con el SIDA. Después, en el 2005, llegó la gripe aviaria, que también tuvo mucha trascendencia. En el 2009, la gripe porcina, que también nos tuvo mal traer. Después aparecieron los mayas, que dijeron siempre que el fin del mundo venía en el 2012, también por suerte, igual que el visionario francés Nostradamus, se equivocaron. Después, en el 2012, también aparece un síndrome respiratorio de Oriente Medio, otro nuevo coronavirus. Y se llamó MERS. Y el ébola, en el 2014, ¿no? Que fue una fiebre hemorrágica viral que se dio por sobre todas las cosas en África. Entonces, hemos puesto 8 o 9 ejemplos de lo que ha pasado en los últimos 30 años. Entonces, ¿por qué en este momento lo que está pasando con esta llamada ahora pandemia del virus del COVID-19, se han echado tanto las campanas al vuelo como, por ejemplo, en mi país de origen, en Uruguay, ni siquiera se estableció el estado de alarma. Y ha pasado pero muy poquito en Uruguay. ¿Qué contestas a esto? Pues mira, al escucharte retratar cuáles han sido varios finales del mundo, ¿no? Me parece que hablamos de final del mundo, sobre todo a través de los medios de comunicación, que hoy en día es una oportunidad maravillosa estar conectado a través de aparatos con cualquier lugar del mundo, pero también es una ventana a cualquier tipo de manipulación o de creación de una alarma mundial en cuestión de pocos segundos, ¿no? Me parece que estos finales del mundo tienen mucho más que ver con cosas que afectan a la zona rica, porque nosotros nos enteramos sobre todo de las tragedias que nos tocan en Europa, que nos tocan en Estados Unidos, que nos tocan en Japón. Y en este sentido creo que no vale igual una vida en Europa que una vida en Senegal, me parece, ¿no? Y nosotros parece que estos finales del mundo son los que nos llegan, nos salpican de alguna manera
y entonces ya enseguida generamos un apocalipsis, un final del mundo, ¿no? Parece que eso es una realidad, ¿eh? Yo no digo que no sea grave, lo que está pasando es una enfermedad contagiosa que se ha expandido en el mundo, pero claro, no nos ha pillado igual a todo el mundo. Esto lo que ha venido a destapar es que el mar de la vida es un mar frágil, un mar a veces bravo, un mar que se mueve, en el que se generan mareas, que se generan maremotos. Pero claro, una parte pequeñita de la población viaja en un crucero. Viaja en un crucero lleno de lujo, lleno de bienestar, en el que estamos metidos. Yo me meto el primero. Tenemos piscinas, tenemos buena comida, tenemos buena cama para acostarnos, tenemos médicos sin problemas, ¿eh? Lo que no podemos ya luchar es contra lo inevitable, que es el deterioro propio de la persona, la fragilidad profunda y la muerte como último misterio en la vida de la persona, ¿no? Que contra eso todavía el ser civilizado ni puede luchar en la actualidad ni va a poder luchar jamás, ¿no? Porque la vida humana, por definición, es limitada, es caduca, ¿eh? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y muere nuestro organismo. Otra cosa es la vida esencial y la vida última de la persona, ¿no? Pero esto lo que ha venido a destapar es que a nosotros nos va a pillar en un crucero. Claro, se nos está moviendo el crucero, porque la oleada, el maremoto es grande. Pero bueno, se nos ha movido, se nos está moviendo, pero nosotros mantenemos una cierta estabilidad. Pero claro, esta crisis a 2/3 partes de la humanidad le ha pillado en pateras, le ha pillado en lanchas de aire, le ha pillado con un flotador a veces, y le ha pillado cogida de una tabla en medio del mar. Pero es que además esa población, 2/3 partes del mundo, no han conocido desde que nacieron otra forma de vida, ¿eh? Se habla, por ejemplo, de los daños tan tremendos que está causando en los países del sur que los niños desde pequeños no tengan una alimentación adecuada. Cuando un niño de 0 a 5 años no se alimenta adecuadamente esos 5 primeros años, los daños físicos, psicológicos, cognitivos van a ser tremendos a lo largo de toda su vida. Estamos condenando a 2/3 partes de la humanidad a que no puedan desarrollar su proyecto de vida personal, ¿no? Me parece que la gran pandemia que tiene el mundo, permanente, crónica y a veces acentuada, y cada vez la brecha entre los que vivimos bien y los que viven mal es más grande, la verdadera pandemia es que entre 24.000 y 40.000 personas diariamente, entre ellas muchos miles de niños, estén muriendo por no tener un trozo de pan que llevarse a la boca, por no tener una pequeña vacuna contra la varicela, una pequeña diarrea, que para nuestros hijos aquí en el primer mundo es una cosa pasajera, una cosa liviana. Para muchos niños a 2 horas de avión de aquí es una enfermedad mortal. Nosotros que nuestros niños se sientan delante de un libro a hacer los deberes y muchas veces hasta renegados, buena parte de los niños del mundo no tienen el acceso a una mínima cultura que despierte sus capacidades. Y estamos conviviendo perfectamente con esa pandemia, una pandemia de injusticia que hemos creado históricamente el hombre. Eso no ha venido a través de la naturaleza ni del comportamiento de los ecosistemas. Eso ha sido una creación hecha por el egoísmo del hombre, por la avaricia del hombre, por la codicia del hombre. Y esa es la pandemia más grave y más vergonzosa que la humanidad está soportando. Me parece, y volviendo a lo del virus, a lo de la COVID, que es una enfermedad grave. Es verdad que ha ocurrido mucho sufrimiento en España, especialmente a las personas más frágiles, que dentro de las sociedades desarrolladas se producen las mismas injusticias. Ha habido una clara discriminación por edad, porque los mayores de 70, 80 años, sobre todo los que les ha pillado en ámbitos residenciales, se les ha negado el acceso a una atención sanitaria que por derecho, por cotización a lo largo de toda su vida, por haber contribuido al sistema de salud, tenían derecho a haber accedido y no han podido acceder y se han muerto en centros residenciales. Me parece que hasta dentro de nuestro propio país se ha producido ese esquema de injusticia, de no igualdad en el acceso a los derechos básicos como en la salud también en nuestro país. Así es que ese es un poquito el retrato que yo hago de la situación de estos finales del mundo, anunciados sobre todo cuando nos toca en el primer mundo a través de los medios de comunicación. Hace muchos años, Juanjo,
que he llegado a una conclusión, a pesar de mis escasos 44 años de vida. En fin, pienso que el mundo por lo general, y sobre todo el hombre, no la mujer, sobre todo el hombre es hipocondríaco. Entonces todo lo que le sucede al hombre se aumenta, pero muchísimo, comparado con lo que le sucede a la mujer. Entonces, con esto, por ejemplo, que está sucediendo hoy día, realmente, ¿qué pensás de lo que nos puede dejar terminada la crisis, cuando venga el gobierno y diga, bueno, ya está, el virus ya se fue, ya ganamos la batalla? ¿Qué mundo nos van a dejar? Bueno, el mundo se presenta, yo diría que complejo, con grandes retos, ¿eh? Yo soy una persona que tiene confianza en las capacidades del ser humano. Lo que pasa es que la política, por ejemplo, si nos metemos a cuestionar el tema de la política, que es la forma que hemos adoptado de gestionar los asuntos de todos, a veces la política no está sirviendo para los verdaderos intereses de las personas, ¿no? Pero si nos paráramos, dejáramos atrás los intereses partidistas y los servidores públicos nos pusiéramos todos a pensar cómo reorganizar el mundo para todo lo que se va a ver afectado, todas las empresas, todos los sectores que se van a ver afectados, empezando por los más castigados, porque yo creo que si en algo tenemos que servir en la sociedad, los políticos, los que estamos trabajando en entidades, es empezar por los que lo han pasado mal, por los que lo han perdido todo. Yo entiendo la vida así. Una madre que tiene 3 hijos y uno se le pone malo, no se va a ir a ponerle un vaso de agua al que no lo necesite, va a dejar sin su medicina al que está más frágil, ¿no? Entiendo que algunas veces hay que tener prioridades. Para mí la prioridad en la sociedad es empezar a reorganizar la economía, reorganizar las empresas para ayudar a los que están más frágiles y más vulnerables. Pero ¿qué pasa? Si el máximo interés es que se mantengan determinados privilegios, que las empresas gordas sigan manteniendo los niveles de ganancia, que no se toque determinados niveles muchas veces vergonzosos de acumulación de la riqueza, y que los que siempre pagan el pato en las crisis son los de la población de abajo, así no vamos a solucionar el problema. Muchas veces de ese tipo de crisis que has dibujado suelen salir cifras en los que tienen mucho salen muy favorecidos y los que tienen poco salen más castigados. Aquí en Europa y en España y en nuestro pueblo vemos que muchas veces la gestión de las administraciones se lleva a base de deuda. Nuestras propias casas están montadas a base de deuda con los bancos. Es posible que nos tengamos que replantear si queremos vivir en un mundo en el que para tener una vivienda uno tenga que estar pagando 30 años con el trabajo de su frente, con el trabajo de sus manos, 30 años para tener una vivienda, ¿no? Me parece que a lo mejor debemos de adquirir formas de estar en el mundo que, siendo a lo mejor aspirando menos a bienestares materiales sustentados por deudas, porque al final no tenemos casa, la tiene el banco. Al final las administraciones, claro, los ayuntamientos tienen unas deudas en los que les maniata para no poder realizar inversiones que ayuden a la población, porque muchas veces hemos tenido gastos que no han sido adecuados, que han sido por encima de nuestras posibilidades, que eran temas que no eran de verdad de calado. Ahora nos tendremos que plantear cómo crear una sociedad en la que todos tengan acceso a unas condiciones básicas de vida, en lo que prioricemos lo que es esencial y dejemos en un segundo plano, pues posiblemente festejos, posiblemente cosas que no sean tan necesarias y que puedan pertenecer a un segundo plano, y ahora mismo dedicarnos a ayudar a la población más vulnerable. En España el 20% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Estamos hablando de 300, 400 euros al mes. Así no se puede llevar una vida digna, ¿no? Me parece que este tipo de reflexiones, yo no tengo la varita mágica ni nadie la tiene, por desgracia o por suerte, ¿no? Pero sí es verdad que tendremos que pensar qué sociedad queremos construir con la vida de la persona en el centro. Eso sí me parece básico. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista y, como decía hace unos días con Juan del Amor, esperen ustedes apenas un par de minutos, mientras con Juanjo vamos a ir a lavarnos las manos y también a tomarnos
un traguito de lejía como nos enseñó el Pato Donald. Hasta ahora mismo.